el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8. Solamente un versículo. Que Dios bendiga a los que han venido primera, segunda o tercera vez, todos juntos. Les decimos, bienvenidos a la casa del Señor. Eso, dele palmas de alabanza al Señor por las vidas, por las familias que llegan a su casa, hermano amado. Amén. Gloria al Señor. El libro de Hebreos, capítulo 11, solamente el versículo 8. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso. Mientras usted se va poniendo de pie, puede también estar adorando al Señor con su boca. Amén. Gloria al Señor. El libro de Hebreos, capítulo 11, solamente un versículo. El 8. Amén. Gloria al Señor. Es bueno comprarse una Biblia de vez en cuando, amén. Gloria al Señor. Tenemos plata para todos, menos para invertir en lo que realmente es provechoso para nuestras vidas. Vuelvo y repito, amén. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Y le damos lectura a esta bendita y poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. En la iglesia dice, amén. Dice así su palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mire qué importante. Y salió sin saber a dónde iba. Palabra del Señor. Cierra sus ojitos. Cristo de gloria. Señor eterno, oramos delante de tu presencia en esta noche, Padre eterno. Hemos adorado, hemos cantado. El que se ha dispuesto ha podido sentir tus caricias también en esta noche. Señor amado, aleluya, pero también viene algo importante, medular. Señor amado, que es tu palabra, Señor eterno, que es ese mensaje del cielo divino, ese mensaje que no se tranza, ese mensaje que es puro, que es santo, ese mensaje, aleluya, en el cual hombres dieron sus vidas, Padre amado, para que este mensaje sea transmitido. Este mensaje que tiene, Señor amado, aleluya, el Nuevo Testamento más de 2000 años y en la antigüedad más de 5000, 6000 años, Padre eterno, aleluya, pero esa palabra sigue siendo fresca, esa palabra sigue siendo nutritiva, esa palabra sigue siendo relevante, importante, esa palabra sigue, aleluya, inspirando, redarguyendo, esa palabra sigue levantando, sanando, vivificando, porque esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es como el martillo que quebranta la peña. Esta palabra, Señor amado, es la que le hace bien al ser humano. Por eso en esta noche háblanos por esta palabra, Padre eterno, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo dispongo mi vida en tus manos, en tus preciosas manos, Señor eterno. Úsame por amor de tu amada. Señor amado, que no pueda tener palabras burlescas, palabras soez, palabras, Señor amado, aleluya, de contienda, sino que toda palabra que salga de mi boca sea ungida y ministrada por el poder de tu Espíritu Santo. Señor amado, guía mi mente, mi alma, mi corazón y mi palabra, Señor amado, para que lo que exhorte sea en tu nombre y para edificación de tu iglesia. Yo te ruego, Padre amado, en esta noche, que pongas tu bendición a esta tu palabra, que uses mi vida, Señor amado, aleluya, y que dispongas la vida de mis hermanos para oír palabra de Dios. Rogamos tu bendición a esta tu palabra, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y amén. Dele toda la gloria al que se la merece, hermano. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Toma ese asiento, hermano amado. Gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. Si hay algo que a veces como iglesia carecemos es la fe, hermano. Y la fe es el vehículo del creyente. Pues la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe en el creyente lo es todo. Porque por fe caminamos, por fe avanzamos. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Este caminar, hermano amado, si alguien no se sostiene por fe, más temprano que tarde va a claudicar y va a caer. Si en este caminar usted no se dispone a avanzar por fe, usted nunca va a alcanzar el propósito y el llamado de Dios en su vida. Porque hay gente que ve muy lejano el llamado de Dios. Hay gente que ve muy lejano el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque carecemos de fe. Porque decimos, no, en mi condición es imposible que Dios me use. En mi condición es imposible, aleluya, que Dios utilice mi vida. ¿Sabe por qué pasa eso? No solamente porque carecemos de fe, sino que también porque carecemos de obediencia. Y todo aquel que no obedece a Dios, es imposible que el llamado de Dios se manifieste en su vida. ¿Cuántos dicen amén todavía? Por eso yo le he puesto por título: obedecer te conduce al llamado de Dios. Y la Biblia dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y la palabra clave de este texto es, y salió sin saber a dónde iba. Dígame si eso no es un acto de fe. Leyendo este pasaje, hermano amado, es sorprendente lo práctico de Dios a través de esta palabra. Cómo nos ministra, nos enseña que Abraham fue llamado y simplemente obedeció. Este hombre no preguntó, no cuestionó, no titubeó, no claudicó en dos pensamientos. Este hombre no fue a pedir confirmación. Porque a veces Dios nos habla y somos cabeza dura, pedimos confirmación. Dios nos está ministrando en la palabra. Aleluya, pero en medio de la palabra Dios nos está ministrando, Dios nos está exhortando, Dios está confrontando nuestra situación. ¿Y sabe lo que estamos diciendo nosotros en nuestro corazón? Señor, levanta un instrumento. Padre, levanta un instrumento para que me confirme, para que el instrumento, Señor amado, me desnude el corazón, para que el instrumento me diga lo que debo de hacer. Cuando la palabra cada martes, cada jueves y cada domingo nos exhorta lo que debemos de hacer para poder caminar bien delante del Señor. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Gloria al Señor. Me lo bajo un poquito, suena con un poquito de eco. Este hombre no claudica, hermano. Es glorioso la fe de Abraham. Por algo se le llama el padre de la fe. Él no demoró en acudir a la orden del Señor. Es glorioso, hermano. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Lo llamó Dios, le dice que tiene que salir. Y este hombre no pregunta, hermano, sale nomás. Hoy día le pregunta a alguien, hermano, aleluya, este martes viene un predicador. ¿Pero quién es? Pero cuénteme, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Como le pasaba al hermano Sebastián con los jóvenes, ¿me va a tocar trabajar o no en la semana? Porque el ser humano come ansias. El ser humano busca muchas veces, y olvídese de lo que ya dije respecto a los jóvenes, estoy hablando en general ahora. A veces el ser humano busca protagonismo. No, es que si tú me dices, Señor, ¿dónde voy a ir? Yo le voy a decir a toda mi familia, Dios me habló, Dios me ministró, voy a ir a tal lugar para que mi familia vea que yo soy el llamado y el ungido de Dios. Podría haber pensado Abraham perfectamente. Pero sin en cambio, hermano amado, este hombre oye la voz del Señor y acude. Esto debiese ser normal respecto a la vida y respuesta del hombre de Dios delante del Dios que nos llama. ¿Cuántos dicen amén? Pero carecemos de esta fe, carecemos de esta convicción. Muchas veces más que obedientes, somos desobedientes. Y hay una parábola en Mateo capítulo 22 donde el Señor invita a los convidados, ¿verdad? Y a todos los que le invitan tienen una excusa por lo cual no acceden al llamado de Dios, no quieren venir delante del Señor. A lo cual el Señor en esa parábola concluye y dice, muchos son los llamados,
y pocos los escogidos. O sea, en resumen, la queja del Señor en esa parábola es: yo te llamé y tú rehusaste. Yo te llamé y tú no quisiste venir. El Señor los invita, el Señor los convoca, el Señor, aleluya, le hace un llamado real. Y la gente rehúsa el llamado de Dios. Esa parábola realmente es para el pueblo de Israel, pero ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces hemos rehusado el llamado de Dios en nuestras vidas? Le hemos puesto una traba, una tranca a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es más fácil esconderse, excusarse. Es más fácil difamar, pelar, calumniar. Andar ahí cahuineando, hermano amado. No, es que no me quieren. No, si no se trata que no te quieran. Es que el que no da fruto no puede ser usado. Es como en el trabajo: el que llega tarde, el que, aleluya, falta cuando quiere, nunca va a poder ser promovido. Lo más próximo que pueda acontecer en su vida es que le den el sobre azul y busca peguita por otro lado. A veces la gente se queja que no hay oportunidades en la casa del Señor. Graso error en la casa del Señor. Aleluya, la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos y flojos. La mies es mucha, hermano. Hay mucho trabajo. Los que vienen los días sábados saben que es verdad. Hay mucho trabajo. Pero el problema es que nosotros no queremos ser unos obreros de la mies del Señor. A veces le tiramos solamente el churro al púlpito. Y el púlpito no es el todo. Yo quisiera estar sentadito todos los domingos ahí, no calentarme la cabeza toda la semana pidiéndole un mensaje al Señor. Porque el predicar es una tremenda responsabilidad. ¿A cuántos cuando le dicen: oye, te toca predicar, le viene un dolor estomacal? ¿Sí o no? Tiemblan las cañuelas. Aleluya. ¿Y usted, a cuántos les pasa que comienzan a leer la Biblia y como que se nubla? ¿Sí o no? Señor, dame una palabra, y está leyendo, lee 2, 3 horas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un trabajo espiritual sumamente comprometedor, de mucha responsabilidad. No es fácil predicar la palabra del Señor. Y que Dios nos ayude a acudir a su llamado, hermano amado. Porque Dios constantemente está llamando al hombre de una u otra forma. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe lo que pasa? Somos duros de servicio. Somos cabeza de palo para acudir al llamado de Dios. A veces no nos conformamos que Dios nos llame con amor. A veces esperamos que nos pase una prueba. A veces esperamos una enfermedad. A veces esperamos el trago amargo. A veces esperamos que Dios, aleluya, trate con nuestros hijos, que Dios meta la mano. Y es más, algunos son tan cabeza de palo que aún así no quieren acudir al llamado de Dios. Pasa exactamente lo que le pasó a la generación que el profeta Zacarías tuvo que profetizarle, hermano amado. Cuando él les dijo, ahí en el capítulo 7, versículos del 11 al 13, resumiendo un poco la idea, la Biblia dice que se recogieron de hombros rebeldemente y taparon los oídos para no oír. Y endurecieron su corazón como diamante. Mire, como diamante. ¿Sabe que el diamante es la piedra más dura? Que Dios bendiga a los hermanos con corazón de diamante. Dios no le endureció el corazón. Ellos endurecieron su corazón como diamante. Para no oír la ley y ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Mira lo que dice la Biblia. Por tanto, se desencadenó la gran ira del Señor de los ejércitos. Aconteció que, mire lo que dice el Señor, si esto es fuerte, hermano. Es una reprensión súper fuerte. Debido a esta desobediencia que yo le estoy manifestando en Zacarías, fue que el pueblo fue llevado al cautiverio. A veces preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Por causa de la desobediencia. Aconteció que yo llamé y ellos no escucharon. Y luego pasa lo siguiente, la Biblia dice, así ellos llamaron y yo no escuché, dice el Señor. ¿Se fija que Dios no es manipulable? ¿Que Dios no camina a la pinta del hombre? ¿El hombre debe caminar a la pinta de Dios?
Estos tipos dispusieron en su corazón endurecerlos como diamante. No hacerle caso a nadie, ser caballo apache, ser, aleluya, llanero solitario, John Wayne del Evangelio. Pero ¿qué pasó? En un momento, aleluya, quisieron acudir a Dios y la Biblia dice que Dios no tenía su oído apresto para ellos. Y lo que causa esa situación rebelde de sus corazones es que son llevados luego al cautiverio, hermano. Y en el cautiverio no se pasa bien. En el cautiverio no está la voz de Dios. En el cautiverio no está el favor de Dios. En el cautiverio no está la bonanza, no está la bendición, la abundancia, nada de eso. En el cautiverio hay aflicción de espíritu. En el cautiverio eres oprimido. Eres esclavo del diablo y del pecado. En el cautiverio tú no ves días bonitos, ves puros días malos. En el cautiverio tú clamas y los cielos se vuelven de bronce. Porque tu desobediencia es la que te lleva al cautiverio. Una cosa es el desierto cuando Dios te lleva y otra cosa es el cautiverio causa de la desobediencia del hombre y de la mujer del Señor. Vio que siempre se predica del desierto, ¿no? Pero ¿quién predica del cautiverio? Causa de la desobediencia. Ay, es que ¿quién me va a mandar a mí? Si es terrible pintamono, lleva menos que yo, tiene menos años que yo, los años nos salvan. Es que si él supiera que yo fui encargado, fui líder, fui ministro, sí, pero no te formaron, te deformaron. Porque todo aquel que lleva años, trayectoria, se demuestra con sus frutos. Sí, con la boca podemos hacer un castillo cualquiera. Con la boca cualquiera fue más que Gigi Ávila, hermano. Pero los frutos hablan de quiénes somos delante del Señor. Y los frutos no se manifiestan con la boca, se manifiestan con hechos. ¿Cómo se conoce el árbol? Por los frutos. Por los frutos. Usted va al patio de los naranjos, todas las naranjas son dulcecitas. No pueden haber naranjas malas. Despedido automáticamente el tipo que está encargado de eso. No puede haber una estación del año que los árboles no tengan naranja ahí. Son despedidos. Una vez hicieron la falsa, hermano, y pusieron naranjas artificiales. Salió hasta un reportaje en la tele. Algunos así andan vendiendo la pomada, andan con puras naranjas artificiales. Pero delante de Dios nadie puede hacer pasar gatos por liebre, hermano. Porque los frutos son evidentes. Y a veces el fruto, el que más necesita el cristiano es la humildad. Es la mansedumbre. Que Dios nos ayude, hermano. Esas cosas tan lejos a veces de nuestra vista. Es fácil predicar aquí y aleluya y creerse el más espiritual de todos. Y predicar y ser duro. Pero hay que también estar capacitado de cuando te reten duro, agachar el moño. Porque con el micrófono cualquiera se transforma. Pero ¿cómo somos debajo del púlpito sin el micrófono? ¿Tenemos la misma valentía? ¿Tenemos la misma fuerza? ¿Tenemos la misma hidalguía? ¿Tenemos el mismo compromiso? Porque una cosa es predicar de compromiso y otra cosa muy distinta es estar comprometido. Que Dios nos ayude, hermano amado. Porque hay gente que a veces tiene este corazón, como esta generación que hablaba Zacarías. Gente dura para servir al Señor, dura para escuchar la palabra, dura para acatar la orden de Dios en sus vidas. A veces necesitamos tener esas cualidades y esas características como un niño, hermano. Si el Señor Jesucristo no se equivocó, Él dijo que había que ser como un niño para heredar el reino de los cielos, hermano. Un corazón sanito, limpio, puro. Lleno, aleluya, de obediencia. No sé si le pasa a usted con su hijo. Que Dios nos ayuda a los padres a criar bien también, hermano. Amén. Porque cuando los hijos nuestros andan haciendo desorden aquí, lo único avergonzados somos nosotros mismos.
Y es importante actuar como hombre y como mujer de Dios en fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Mi pregunta sería, entre los que oyen, ¿cuántos reciben realmente la palabra del Señor? Y tienen en eso un fruto de resultado de obediencia en sus vidas. La Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que oye la palabra y no la pone por obra es solamente oidor y se autoengaña. Hubo un hombre en la Biblia que le ocurrió esto. Había un gobernador. Pablo había sido tomado preso y tuvo que ir a defender su causa delante del gobernador Félix. ¿Has escuchado esa historia, no? Dos han escuchado la historia. Esa historia está en Génesis, para que me le... No, a decir amén. Esa historia está en el libro de los Hechos, capítulo 24 y capítulo 25 y capítulo 23. La Biblia dice que el apóstol Pablo, hermano amado, va a defender su causa. La Biblia dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo. Mire, escúcheme bien. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo no perdía el tiempo. ¿Usted cree que Pablo iba a llorar? Por favor, dígame, líbrete. Está mi mamá, mi hermano, juega. No, Pablo, cualquier oportunidad que tenía lo andaba llorando. Andaba predicando la palabra del Señor, sea donde sea, en la circunstancia que estuviera. Imagínense que en un momento, hermano amado, Pablo fue apedreado. ¿Usted cree que le tiraron, como decía mi hermano Luis, en los varones, le tiraron piedras de ripio? Camote, hermano, le tiraron. Se sacudió como mono porfiado y se metió a predicar de nuevo, hermano. Ese era Pablo. Usted y yo no nos saludan ni nos queremos puro descarriar. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero, mire, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, no perdí el tiempo, ¿no? Félix se espantó, hermano. Porque la palabra de Dios algo causa en la vida del hombre. Si a usted le dicen Cristo viene pronto, usted no se va a espantar. Usted no se va, aleluya, a pasar algo en su vida. El problema es que tenemos por tardanza la venida del Señor. Pero le cuento algo, ese mensaje viejo es el mensaje de hoy día. Ese Maranata está más fresco que nunca. Aleluya. ¿Cuántos lo creen con todo el alma, con todo el corazón? Que Maranata, Cristo viene por su iglesia un día de esto. Esa palabra antigua está hoy día más fresca que nunca. Porque el mensaje de ayer es el mensaje de hoy. Va a pasar el cielo y la tierra, pero su palabra nunca va a pasar. La Biblia dice que Félix se espantó, me imagino. Imagínense la cara. Como quedó cuando con tanta convicción, si Pablo no leía la Biblia como usted y yo, quedándose dormido, bostezando, sacándose las lagañas de los ojos. Pablo lleno del Espíritu de Dios, hermano. Con fuerza, con ahínco, con pasión, hermano. ¿Usted ha visto a los cabros cómo alientan a su equipo? Pagan puro perdiendo, son matados. Pero ahí están, a guata pelada, con lluvia. Así era Pablo en Cristo, para que se haga una idea. No le importaba el frío, no le importaban los azotes, no le importaban los naufragios, no le importaban las traiciones, no le importaban las lágrimas, no le importaba pasar hambre, no le importaba, aleluya, que le dieran vuelta a la espalda, no le importaba que no le dejaran entrar a alguna ciudad. Iba y se metía igual y predicaba a Cristo. Donde él iba, donde pisaba, veía una oportunidad de anunciar a aquel que le tomó por soldado a la persona más extraordinaria que ha pisado la faz de la tierra, y que Pablo tuvo un encuentro cara a cara con el poder de Dios. Por lo tanto nunca podía estar quieto, porque dentro de él había como un carbón ardiente que no lo dejaba estar
sosegado. Bendito sea el poder de Dios. Le decía que su predicación era con demostración del poder. Él estaba loco por Dios, hermano. Loco por Dios, imagínense. A ese viejo pelado con cara de loco predicándole. Félix se espantó, por hermano. Félix quedó desarmado. El gobernador podía haberlo mandado a matar al tiro. Pero las palabras de unción que tenía Pablo lo conmovió. Se espantó y dijo, ahora vete. Lo echó al tiro. Me dais puro miedo, tiene que decir. Ahora vete. Porque ¿cuántos de los que están aquí cuando escuchan del Apocalipsis igual le da miedo todavía? ¿Se acuerdan que antiguamente nos decían que no había que leer la Biblia, que no íbamos a volver locos? ¿Se acuerdan, no? No leáis mucho la Biblia tampoco porque la mucha letra mata. Estábamos claritos. Y decíamos amén. Y aquel que se compraba un libro y compraba una Biblia, le decía, hermano, te vas a volver loco. Te vaya a apagar el espíritu. Ya no vas a ser el mismo pentecostal. No, hermano, cuando la Biblia dice eso, está hablando de la ley. Que la ley no tiene provecho en nosotros lo que abrazamos la fe en Cristo. Pero el estudiar la Biblia nunca te va a matar, todo lo contrario, te va a traer vida de Dios. Y estas palabras son espíritu y son vida, hermano. Todo aquel que lee este libro fabuloso, extraordinario, lo único que tiene que hacer es convertirse más y más aún al Señor Todopoderoso. Mira lo que le dice, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿A cuánto estamos hoy día? 29 de junio del 2025. Dice la historia que Pablo todavía está esperando el llamado de Félix. Nunca lo llamó. Nunca lo llamó. ¿Se fija, no? A veces nosotros somos igual que Félix, el gobernador. Mañana sí. ¿Cuántos han escuchado a un familiar, un ser querido? No. Ya va a llegar mi tiempo. Yo cuando me convierta voy a ser de los buenos. ¿Sí o no? Yo calmado nomás. Voy a ir a comprar el terrible eterno. Así algunos dicen. A comprar el terrible eterno, la mejor Biblia. Y voy a ser de los buenos. Para ser de los buenos primero hay que ser de los malos. Hay que partir siendo humilde, sencillo, básico. Hay que aprender, para aprender a caminar hay que aprender a caerse. Si nadie aprendió a caminar bien, el problema es que a veces se nos olvidan nuestros principios. Éramos igual que un niño, hermano amado, que tenía que ser tomado de la mano. Por eso la Biblia dice que nuestro ayo, nuestro tutor es el Espíritu Santo. Que Él no es el que nos tiene que sustentar, tomar de la mano y ayudar en este caminar. Alguien que no tiene y no está sujeto, aleluya, ni tomado de la mano del Espíritu Santo de Dios, nunca va a poder caminar delante de su presencia. No, es que en la casa yo oro, en la casa yo ayuno, en la casa yo veo los cultos en Facebook Live, en la casa yo también leo palabra, mentira del diablo. Si usted estuviera en la casa buscando a Dios fervientemente, lo primero que haría es venir a celebrar su fe, aleluya, porque bello es precioso habitarlo, hermano, juntos y en armonía. Que dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí nos conviene estar. ¿Cuánto les gusta estar en la casa de Dios? Félix tuvo miedo, se espantó, se conmovió. Pero no fue un hombre de palabra. Solamente se conmovió en el momento. Recibió la palabra. Aleluya, y es como el típico que la recibe con gozo, pero aleluya, cae entre los espinos, entre los pedregales. Y la palabra es abrumada, es aplastada. Este hombre oyó, se compungió, pero no obedeció. Hay muchos casos así en nuestras iglesias. Hombres y mujeres que vienen, acuden al Señor, pasan a un llamado, lloran, gimen. Pero solamente es una emoción del momento. No están con las ganas ni el deseo de dejar su manera de vivir.
Para venir a Cristo y agradarle hay que dejar la vieja criatura. La Biblia dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, el cual está viciado, está obsoleto, no tiene relevancia, no tiene importancia. Porque en Cristo somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si hay un mal que el hombre, escúchame bien, y cuando digo hombre, digo mujer, se hace a sí mismo, es no acatar al llamado de Dios en su vida. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo que dijo Eclesiastés: van a pasar los años, los días en los cuales usted diga: no he tenido en ellos contentamiento. Jeremías no lo pudo haber explicado de forma más linda y más trágica a la vez. Porque el evangelio es lindo para los que se someten. El evangelio es precioso para los que obedecen. El evangelio es maravilloso para aquellos que tienen una esperanza en Cristo. Pero a todos los que son desobedientes, el evangelio no es tan lindo. Por eso les causa miedo, les causa temor la palabra. Por eso la gente dice: no, es que si yo me meto con Dios, aleluya, y me da miedo meterme con Dios. Por eso yo le pido a Dios que cuando Él me llame, yo poder meterme con todo, ¿no? Para que Dios, mira, si Dios hace rato que nos viene llamando. Y para ser de los buenos y meterse con todo con el Señor, hay que darle el primer paso. Si usted no da el primer paso, nunca va a ser de los buenos y nunca, ni siquiera va a ser llamado hijo de Dios. Estamos bajando el rating, ¿no? Hay 0 conectados en la red. Mire lo que dijo Jeremías en el capítulo 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Se fija, no? Que no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Porque el mañana, hermano amado, no nos pertenece. El hombre tiende a excusarse siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ya viene mi tiempo. Algunos se la creen. Tranquilo, siervo, ya viene mi tiempo. Dios está tratando conmigo en la intimidad. No, hermano, si hay que ser obediente al tiro. Al tiro, mire, si se lo voy a graficar bien simple. Usted viene al Señor, usted va a seguir cayéndose. Usted va a seguir tropezando los primeros meses, el primer año. Pero tiene que llegar un momento, aleluya, que usted alcance una firmeza en el Señor. Una solvencia, porque todo aquel que camina en fe, camina en obediencia, camina bajo la mano del Señor y Dios le sustenta, Dios le alinea, Dios, aleluya, le bendice, Dios le fortalece, Dios allana el camino, Dios disipa tinieblas, Dios, aleluya, gobierna la vida del hombre y de la mujer de Dios que quiere obedecer y agradar el nombre de Dios con todo su ser, hermano amado. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Gloria al que vive para siempre. Que quiero que entienda que hoy día hay que decidirse y obedecer por Cristo. Hoy día hay que obedecer, hoy día hay que decidirse, hoy día hay que tomar, aleluya, esta responsabilidad. Hoy día es el tiempo de poner la mano en el arado y no volver a mirar nunca más atrás. Hoy día, aleluya, es el día que Dios hizo. El salmista dijo: nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hoy día es el día que Dios quiere decirte que te dejes de jugar, aleluya, al cristiano. Hoy día es el día que Dios te dice que te dejes de probar suerte y te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Hay un texto que se cita mucho en las calles, pero deberíamos citarnos para nosotros mismos. Predicamos en la calle y a veces no nos predicamos para nosotros. Dígale a su alma en esta noche: a ti, alma, te digo, despierta. No desoigas de Cristo el llamado. Hace tiempo golpea tu puerta y te dice: abandona el pecado. Fija que para nosotros mismos cuesta decirlo, ¿no? Pero para afuera le damos color y lo gritamos. Pero ¿cuántos le dicen a su alma: a ti, alma, te digo, despierta? Claro, porque andar despertando a los demás la papa. Es como el que reclama un avivamiento para Chile, aleluya, y cuando el pastor predica está durmiendo en la banca. Mójele, ¿quién tiene agüita? Mójele la cara al que está al lado suyo.
Gloria al Señor. A veces nosotros queremos despertar, avivar a medio mundo, hermano amado, cuando andamos más secos que Tutankamón, una alpargata al lado nuestro. ¿Qué marca la diferencia con Abraham? ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros? Ninguna. Es más, usted tiene una bendición más grande que Abraham. Pero vamos, si era el padre de la fe. Sí, pero él no conocía a Dios, hasta que Dios se le revela. Si él viene de Ur de los Caldeos. Él viene de una ciudad pagana, de un mundo pagano. Y allá Dios se revela su vida. Muchos de los que están aquí han nacido en el Evangelio. Han tenido ese privilegio honroso, precioso, de nacer en el Evangelio. Y a veces la gente dice, no, miren los jóvenes, para que usted nunca piense esto. No, yo quiero descarriarme para tener después un testimonio que contar. Algunos andan claritos. Usted se ríe, pero es verdad. Mire, si nosotros como cristianos tenemos un mal pensar, un mal proceder respecto a lo que es la palabra del Señor. La Biblia dice que todo aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores es bienaventurado. O sea, alguien que nunca ha pecado, que nunca probó el mundo, es mucho más dichoso en las manos del Señor que aquel que sí probó el mundo. Tiene una alta honra delante del Señor. Pero nosotros somos al revés. Hermanito, vengo a contar el testimonio. Yo maté a 40. Yo estaría echando el agua bendita. Con el Señor, que nunca tengo un problema con este, padre. Oh, yo era violador. Oh, amén. Porque somos al revés. Yo recibí, como el jovencito, me da disculpa, yo recibí 20 balazos. Gloria a Dios. Tenía que haberse muerto, fue un milagro de Dios. Pero no recibió los 20 balazos por bueno. Entonces se fija que a veces tergiversamos lo que es el caminar del Señor. El nunca pecar, el nunca equivocarse, el nunca fallar. Aleluya. Es una honra delante del Señor. Esa persona yo se lo doy firmado que si se consagra, aleluya, se enamora, se apasiona de Dios, va a ser un tremendo hombre y mujer del Señor. Porque es dichoso, la Biblia lo dice, yo no lo digo, es dichoso, es bienaventurado. Usted no tiene que experimentar el mundo para tener un testimonio. Usted tiene que amar a Cristo para que en sus labios salga una palabra con virtud, con pasión. Aleluya, una palabra ungida del parte del Dios del cielo. Porque hay cosas que en la iglesia se han mal empleado por años. Hermanito, ven, el que fue pastero, venga para acá. Póngale la mano a usted porque este es pastero. Discúlpeme la expresión para que se entienda gráficamente. Porque usted tiene autoridad sobre ese demonio. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde sale en la Biblia? Entonces, si entra un adúltero y un fornicario, ¿quién vamos a llamar? ¿Quién quiere reconocerse como adúltero y fornicario? Levante la mano. Si viene alguien que viene con problemas que aspira a neopren, levante la mano todos los que van a aspirar. ¿Se fijan? ¿No? Es ridículo. El Señor ponía la mano sobre los enfermos, aleluya, y los demonios huían. Y Él nunca pecó. Él nunca probó la droga, nunca probó el mundo. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No hay para qué probar el mundo para tener autoridad. Hay que tener fe en aquel que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos. Porque el que obra, el que disipa tinieblas, aleluya, el que quebranta, el que rompe cadenas de esclavitud, se llama Jesús, Jesús de Nazaret. No es usted y no soy yo. Es la unción del Santo que fluye a través de nuestras vidas. Se fija que a veces, ¿sí o no que se enseñaba eso antiguamente? Entonces yo le decía al Señor, Padre, una noche no más quiero ir a fumar pastitas para tener usted. Porque generalmente nosotros vamos a predicar a donde hay este flagelo, hermano.
Entonces se estigmatiza a la gente que no pueden orar por ellos porque no tienen autoridad. ¿Dónde se ha visto eso, hermano? Si el que tiene autoridad no es usted, el que tiene autoridad y el que echa fuera demonios es el Espíritu Santo de Dios que mora en su vida. ¿Se fija, no? ¿Qué marcó la diferencia? En Abraham, ¿sabe? Es simple. Tuvo un llamado y obedeció. Eso marca la diferencia. Tener un llamado y obedecer. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos trazó una palabra, un llamado, un camino? Usted tiene que poner de su parte para alcanzar el llamado de Dios. Se va a levantar el diablo, las puertas del Hades, la familia, tus seres queridos. Se va a levantar todo tu entorno. Pero el hombre y la mujer de Dios que tiene un llamado de parte de Dios, aleluya, es como estos caballos que están corriendo ahí en el hipódromo. ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto por qué le ponen antiparra aquí o no? Hay que miren puro para el frente nomás. Porque si miran para el lado, aleluya, van a salirse del camino. Usted no mira para el lado. No mire a sus seres queridos, a sus familiares, a ese hermano pintamono, fome que no lo saluda. No mire eso. Usted mira a Cristo, el blanco perfecto. Mire, gente pintamono en la iglesia, en todas. Yo estoy hablando de lo que me cuenta mi hermano, lo que pasa allá. Esto va a ocurrir siempre. El trigo y la cizaña van a tener que convivir hasta el día de Jesucristo. Y la Biblia dice que es necesario para probar quiénes son y quiénes no son. Gloria a Dios para siempre, que Dios nos ayude. La diferencia de Abraham es que tuvo un llamado y obedeció. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso fe en su vida. Porque el que produce fe en la vida del hombre es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El llamado de Abraham es súper simple. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando Dios lo llama, él oye la voz, él escucha la voz de Dios y él acude, hermano amado, él hace caso inmediatamente al llamado de Dios en su vida. Y a veces nuestra vida es un poco irracional. ¿Por qué? Porque a veces queremos que Dios nos hable audiblemente porque creemos que somos especiales. Nos creemos la guinda de la torta. Queremos que Dios mismo nos hable. Y estoy seguro que si más de la mitad de los que estamos aquí escuchamos la voz audible de Dios, aún así dudaríamos si es o no es la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy día estamos llenos de voces, llenos de ecos. ¿Cuántos de los que están aquí a veces les cuesta conciliar el sueño? Porque hay miles de voces que están aquí. Yo una vez le escuché una voz a un demonio. Pregúnteme, ¿qué me pasó? Ahí como desmayado, hermano. Delante de Dios lo digo, y no es mentira. Desmayado, literal, ¿cierto? Desmayado. Ahí yo, el hombre de Dios. No, y a veces, no, lo tengo por estrado en mis pies. No, hermano, no nos creamos más de lo que somos. El ángel le dijo que Jehová te reprenda. ¿Sí o no? Que Jehová te reprenda. Estaba la hermana orando en la casa de mi suegra, yo vivía ahí. Y yo entré así como de pasadita. Permiso, me voy a devolver rapidito. La hermana le ponían, bueno, estaban clamando, haciendo guerra espiritual. Estaban las dos difuntas. La hermanita Jessica, que amamos con todo el corazón, y nuestra hermanita Marisol. La hermanita Marisol, aleluya, zapateado por la casa de mi suegra. Pensaba que iba a ser Joel, yo dije, está haciendo la danza de la lluvia. Zapateada la viejita. Estaban ahí clamando, intercediendo, fuerte, hermano, si no era nada. A veces como usted y yo que oramos y para que nadie lo escuche, para no despertar al Señor. ¿Sí o no? No, la hermanita con buen cuello, haciendo guerra. Y yo entré a la casa, de verdad que iba a entrar y salir, ahí iba algo puntual. Creo que iba a jugar a la pelota.
entro y veo a la hermanita ahí. Y de pronto, no se vaya, me dice una, no recuerdo quién fue, déjeme orar por usted. Amén, pues yo nunca me he rehusado. Alguien que ore por usted es una bendición. Y las hermanitas quisieron orar por mí, amén, yo le dije. Aunque yo encuentre que parafernales, yo todo eso me lo mito para mí, hermano, yo no ando peleando por donde no me invitan a pelear, para que entienda usted. El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que tener altura de mira. Y las hermanitas oraron por mí, hermano, y eran puras mujeres. Y yo sentí la voz de un hombre en el oído. Y no era la voz de Dios. Y hablando en lengua. La voz de un hombre. Y yo no me acuerdo. Yo después me acuerdo que me despertaron, ¿no? Caí como pollo, hermano. Cualquier espiritual, yo lo escuché en lengua, cualquier espiritual le dice, no, es la voz de Dios. Y se pone a danzar. No era nada la voz de Dios. Yo caí desplomado, hermano. Y habían puras mujeres. Que quiero que entienda, hermano amado, que en medio de esta lucha está el demonio también maquinando todos los días y que Jehová lo reprenda, hermano. Porque el enemigo no quiere que usted avance y que usted alcance el propósito de Dios. ¿Sabe lo que le va a decir el enemigo? Por ejemplo, los que vienen de lejos, como el Benjita que anda por ahí. ¿Y para qué vais tan lejos a la iglesia? Si acá a la vuelta hay una iglesia. ¿Sabe lo que yo entendí en el tiempo? Que la distancia no es un impedimento para servir a Dios. 6 años de Renca a San Gregorio. 6 años. Pregúnteme cuántos cultos falté. Ni uno en 6 años. Pregúnteme cuando terminaban las campañas y me venía el tiro. Me ponía un overol encima de la ropa y me ponía a desarmar. No, ni siquiera me cambiaba ropa para ser atado. Un overol encima de la ropa del terno. Y me ponía a desarmar. Pero, pastor, usted predicaba, coordinaba. Nada de eso. Al servicio no. Pero lo hacíamos con todo el corazón. Pero usted lo hacía porque usted sabía que iba a ser pastor. Nunca abrazaba el pastorado. ¿Sabe por qué yo lo hacía? Porque yo me siento hasta el día de hoy en deuda con el Señor. Por eso a mí no me duele gastar 10, 20, 30, 40, 50 lucas para el Señor. Y no lo digo para que usted haga lo mismo. Si esto es por llamado, hermano. Lo digo porque a mí no me duele, porque yo me siento todavía en deuda con el Señor. Y le cuento más, y no es cliché, aunque Dios me diera hasta vivir a los 120 años, no me alcanzaría para pagarle. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo memoria. Yo me acuerdo que como a los 7 años de edad yo debería haberme muerto y mi mamá no tenía idea. Recién se va a enterar. Estábamos jugando con mis primos en la casa de mi mami Joa. ¿Cómo se llama esa calle? ¿El Greco? Ahí está mi prima también allá. Mis primos son tranquilos. Estábamos jugando a la escondida y yo no vi nada mejor que en la avenida principal salir corriendo, hermano, a esconderme al frente. Y viene un auto y pone la pata y frena así 1 centímetro. Yo debería haberme muerto. Era un niño chico, nadie se hubiera enterado. Otra vez donde mi papá trabajaba en el taller del caballero del taxi, ¿cómo se llama? Don Jorge. Metí los dedos en el enchufe. ¡Qué crespito! Como el Benja que. Y no sé cómo, porque uno queda pegado, ¿sí o no? Y haciendo el paso de la muerte. Ahí alcancé, pero tampoco lo sabía. Ya van 2. Otra vez en el sur. Donde mi tía Rosa. Casi me ahogo en el río. Iba nadando y mis primos eran buenos para nadar y yo me creía pulento al lado de ellos. A mitad de camino me quedo sin respiración. Quiero pisar y no llego al fondo. No sé cuántos litros de agua tomé, de verdad, lo digo de verdad, y me puse de espalda. Me entregué. Que me llevara la corriente nomás por de espalda. Hasta que llegué al punto donde podía pisar. Por lo menos esas 3, hay otra más, que fue en la playa también. En el Canelillo también casi me ahogo.
Andaba con usted. Ellos cruzan siempre para las boyas. Yo llegué a mitad de camino y también quedé sin benzina. Quise devolverme y también tomé harta agua con sal. 4 por lo menos que tengo. Bueno, y el accidente de automovilístico. 5. Y no es, si usted se ríe, pero es verdad. Es verdad, hermano. La camioneta quedó como acordeón. Pérdida total. El caballero de adelante tuvieron que rajarle la puerta para poder sacarlo inconsciente. El de atrás, el auto, un Mercedes-Benz, el caballero tuvo que venir un helicóptero a llevárselo. El de adelante y el de atrás, el caballero con la cabeza partida. Yo al medio, lo único que me pasó me quedó un chichón en la canilla. Eso fue todo lo que sufrí, hermano. Entonces dígame usted, ¿cómo yo no he de agradecer al Señor? Si yo qué rato debiera estar muerto, hermano. Estoy viviendo puros días de gracia nomás. ¿Se fija? Entonces, cuando uno tiene la memoria de las veces que Dios nos ha librado, uno es agradecido. Uno no se queja, uno sirve a Dios con amor. Por eso yo creo que a veces yo me cuestiono a mí mismo. A veces la gente dirá, y el pastor de verdad es tan buena onda como a veces se ve. Porque la mayoría nos tocamos pastores. ¿Sí o no? Yo a veces me cuestiono a mí mismo. Yo digo, a lo mejor la gente va a decir, pero el pastor a lo mejor imita que es así o finge que es así. Porque es verdad, hasta a veces a mí me cuesta creerme a mí mismo. Como soy, hermano. Pero sabe que Dios ha tratado fuertemente en mi vida, hermano. Yo no puedo ser de otra forma. Yo no puedo ser majadero. Es verdad, a veces hay que ser pesado, hay que rayar la cancha, es verdad, hermano, hay que hacerlo. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano amado, yo no tengo cómo agradecerlo. Hermano, que si usted dice es para la risa mi vida. Yo nunca le pedí casa, nunca le pedí auto, nada de eso al Señor. ¿Sí o no? ¿Cuáles eran nuestras conversaciones? Nos vamos a casar, vamos a vivir en la pieza 4x4 más o menos. No era más grande que eso la pieza. Hasta que Cristo venga somos felices. ¿De verdad? Que esas eran nuestras aspiraciones. Usted se va a reír, pero ¿cómo tan poquito? Si con poquito el cristiano tiene que, hermano amado, aleluya, con poquito el cristiano tiene que ser agradecido, ser alegre, bendecir al Señor. Yo con eso me conformaba, se lo digo delante del Señor. Y todo lo que yo he alcanzado es solamente la bondad del Señor. Nunca ha estado en mis planes nada. Ni siquiera esta iglesia grande. ¿Sí o no? Si nosotros que estábamos felices en la iglesia chica, pero nos echaron. Si se ríe, si es verdad o no, hermano Jonathan. Nos echaron, para allá viene la hermana Recita, la hermana licencia. Es verdad, nos echaron. Y aquí estamos por un accidente. Y nos echaron, no había dónde más. Pasó el hermano Rafael, habló con el caballero y patuamente le dijo, haga 2 baños. Aquí había un puro baño. Todo ha sido por fe. Todo ha sido por fe, el caminar es por fe. Y yo creo con todo mi corazón lo que ustedes, Dios ha puesto en sus vidas también, que estamos de paso también en este lugar y que Dios nos va a dar un lugar más grande. Para que podamos alcanzar todos los proyectos en Dios hasta que Él venga. Usted dice, pero pastor, ¿usted no cree que Cristo viene porque están construyendo, piensan en otra iglesia? Yo creo que Cristo viene mañana mismo. Pero mientras, hermano amado, Él no aparezca, no venga, hay que seguir trabajando, hay que seguir, aleluya, sembrando, hay que seguir predicando, hay que seguir educando, hay que seguir avanzando, hay que seguir anunciando, hay que seguir levantando la bandera de Cristo, porque todavía hay almas que necesitan una palabra del cielo para sus vidas. Gloria al que vive para siempre. Este hombre de Dios escuchó la voz de Dios y acató. Muchos quieren que les pase lo mismo para acudir al llamado de Dios. Pero les cuento algo, la Biblia dice que Dios nos llamó a nosotros de una forma más extraordinaria que Abraham, hermano. ¿Pero cómo? Sí, la Biblia lo dice. Lo dice Pedro, hermano amado, el discípulo Pedro. La Biblia relata que Pedro estuvo en el monte de la transfiguración.
La Biblia relata, hermano amado, que Pedro oyó la voz de Dios audible en el monte. Pero ¿sabe lo que él dice? A la iglesia: tenemos también la palabra profética más segura. En otra versión dice que aún es más firme. Mire, me encanta esa versión. Tenemos la palabra profética que aún es más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que la palabra de Dios es más firme que tener una experiencia con la voz de Dios. Miren lo que estoy diciendo. Porque vuelvo y repito, muchos aunque escuchen la voz de Dios quizás no van a creer que es la voz de Dios. Pero ¿cuántos creen que esta es la palabra profética más segura? Que esta palabra es inspirada por Dios, escrita por Dios, dirigida por Dios. Esta palabra, hermano amado, que han tratado de extirparla del mundo, de raerla del mundo, y no han podido. Porque se cumple cada coma, cada tilde de esta palabra. Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero su palabra nunca va a pasar. Esta es la voz de Dios. Y le cuento algo, y con esto voy a estar ya por concluir. Deme 5 minutos. Y en este precioso libro, bien digo, llamado Biblia, palabra de Dios. Biblia es conjunto de libros, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis para que usted nunca más se equivoque desde el altar. Esta no es la profeta mayor. La Biblia no lo dice. Es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Amén. Es la palabra profética más segura. Y esta palabra profética, este libro precioso, único en el mundo y en su especie, dice que usted y yo, a través de este libro, tenemos un llamado de parte de Dios. Si el problema está que no leemos la Biblia, por eso no entendemos el llamado de Dios en nuestras vidas. Usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 del 17 al 18, miren lo que dice la Biblia: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando alguien decida apartarse del mundo, alejarse, olvidarse del mundo, la Biblia dice que Él nos va a recibir, que Él será vuestro Padre, y que nosotros recién ahí seremos hijos e hijas del Señor. Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. ¿Cuántos quieren en esta noche rechazar esas voces del diablo? Rechazar ese llamado al mundo. Porque a veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Y nos cuesta rechazar, hermano amado, esta carne le cuesta rechazar el llamado del mundo a nuestras vidas. Pero si tan solo fuéramos agradecidos, personas reflexivas, personas capaces, hermano amado, de echar el casé atrás y reconocer cuántas veces el amor de Dios ha actuado sobre nuestras vidas. Yo le he contado por lo bajo 5 veces que Dios me libró de la muerte. Yo sé que son más. ¿Cuántas veces usted Dios le libró de la muerte? Porque hay situaciones que nosotros nos acordamos, y hay otras situaciones que Dios, hermano amado, aleluya, trabajó antes para que un accidente no nos aconteciera. Que quiero que entiendan esta noche que el mismo llamado de Abraham, ese mismo llamado lo hemos tenido nosotros en nuestras vidas. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre él y nosotros? Que él a la primera obedeció. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versículo 16: mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer en esta noche? Abraham estaba dispuesto. Él quería obedecer a Dios. Imagínense que él tenía que emprender un viaje, hermano amado. Tenía que dejar su país, su familia, sus amigos, su parentela. Y la Biblia dice que los dejó a todos. La Biblia dice que él no sabía qué camino había de tomar, ni a qué lugar, según el texto leído.
tenía que dirigirse, hermano amado. ¿Sabe lo único que le bastó? Era oír la voz de Dios. Lo único que le bastó es escuchar el llamado de Dios. Y este hombre de Dios acató sin hacer pregunta. Todos sabemos el resultado de este acto de obediencia. El Señor le prometió que su descendencia iba a ser incontable, como las estrellas y como la arena. ¿Qué quiero que entienda, hermano amado, para cerrar la idea? Que en medio de este viaje, en medio del peregrinar del cristiano, así como de Abraham, y a veces se cuenta lo bonito nomás, pero el viaje de Abraham no estuvo exento de dificultades y de problemas, hermano. No estuvo exento de enemigos, de guerra, de situaciones adversas. Pero la Biblia, mire lo que relata respecto a la vida de Abraham. Que quiero que usted entienda con esto, que para servir a Dios hay que ser valiente. Para servir a Dios hay que dejar las cosas que nos agradan. Este hombre no era un hombre pobre, era un hombre de familia, hermano, una familia honrosa. Y dejó todo eso por irse a la aventura con el Señor. Si el camino de Dios es una aventura. Un día estamos en abundancia y el otro día no hay nada para comer. Un día todos te aman y al otro día los mismos que te decían amar te dan vuelta la espalda. Un día caminas con la armadura de Dios, un día caminas como león, aleluya, un día caminas en victoria, un día caminas con la seguridad de David, pero el otro día estás llorando en la cueva igual que Elías, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Un día estás echando fuera demonios, un día estás obrando milagros. Y otro día te encuentras en el Getsemaní llorando y diciéndole: Padre, pasa de mí esta copa. Un día vas a estar lleno, victorioso. Y otro día el diablo te va a partir en dos. Pero más grande el que está con nosotros, y que Jehová reprenda al diablo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedrito, ven para acá. El enemigo te pidió para zarandear. ¿Qué le dijo el Señor? Pero yo no voy a permitir. No, Él lo permitió. Él iba a rogar solamente que no le faltara la fe. Pero Él permitió que el enemigo zarandeara a Pedro. A veces vamos a vernos zarandeados para probar nuestra fe de qué estamos hechos. Sí, cuando todo marcha bien, el refrigerador y la despensa está llena, los hijos hacen caso, el matrimonio va todo, aleluya, de maravilla. Es fácil servir a Dios. Pero cuando se levanta la prueba, la dificultad, la adversidad, ahí donde verdaderamente se ve quién es quién. Donde el que duerme a tu lado, aleluya, te hace la guerra. Tu familia, tus padres, tus seres queridos, tus hermanos se levantan en contra de ti, te blasfeman, te vituperan, te escupen, te ningunean, te tratan de lo peor. Y ahí tienes que agachar el moño y en vez de responder y pelear con ellos, decir: Señor amado, ten misericordia, llámalo, visítale, conviértele. Porque el lenguaje del cristiano no es el mismo que el del mundo. No estamos llamados a pelear, estamos llamados a interceder, a orar. Estamos llamados, aleluya, a ayunar, a pelear la batalla de la fe. Amar a nuestros enemigos. La Biblia dice en Génesis capítulo 24, versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Sabe por qué Abraham era bendecido en todo? Porque Abraham fue obediente. Porque Abraham actuó en fe. Y el que es obediente y actúa en fe es bendecido por Jehová. Quizá hasta el día de hoy tú no has visto la providencia de Dios y la bendición de Dios fluir en tu vida. Hay algo que nos está faltando.
o es fe o es obediencia. Pero hay algo que nos está faltando. La Biblia dice que Abraham fue avanzado de edad y fue bendecido en todo. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Mire, lo contrario a obedecer, ¿qué es lo que es? Rebeldía, desobediencia, incredulidad, hermano amado. ¿Sabe lo que dice la Biblia respecto a tales personas? En el mismo libro de Hebreos capítulo 3 versículos 18 y 19. La Biblia dice que estos tipos de personas no entraron al reposo. Que quiero que usted entienda, póngase en pie. Que cuando usted es desobediente, que cuando usted actúa en incredulidad, no solamente se va a privar de recibir bendiciones de parte de Dios, sino que su alma está más propensa a perderse que a salvarse. Porque estos hombres de Dios, estos hijos de Dios que transitaron por el desierto, por la incredulidad y la desobediencia, no pudieron acceder al reposo, a la tierra de Canaán. Ese mismo acto de rebeldía, de falta de fe, de incredulidad, de desobediencia, un día de mañana, si no acudimos a la voz de Dios, escúcheme bien, lo más próximo que va a pasar en nuestras vidas es que vamos a quedar fuera del reino de los cielos. Y le cuento una noticia, no sé si le va a causar alegría o tristeza, pero un día de esto va a sonar la trompeta final, hermano amado, aleluya. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados, transformados allá arriba en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, y nos iremos al cielo. Un día de esto nos iremos con el amado, nos iremos a gozar por una eternidad. Ya basó que teremeya. Sí, alama, hay que ser obediente a la palabra del Señor. Y la confrontación que tiene Elías dice, bueno, si vale Dios, sígale. Pero si el Dios que servimos es Dios, yo le invito a que en esta noche seamos reflexivos y podamos obedecer al Señor. ¿Cuántos saben y reconocen que han experimentado y han tenido el privilegio de conocer a Dios en sus vidas? Son poquitos, parece. Hemos tenido el privilegio que muchos en el mundo hasta el día de hoy no han tenido. Que el Dios de la esperanza, hermano amado, haya puesto su mirada en nosotros. Y nosotros, por su misericordia, poder conocerle, reconocerle, degustar de su gloria, de su gracia, de su benignidad, de su bondad, de su amor, de su perdón, hermano amado, de su caricia. Es un tremendo privilegio que a veces nosotros, como vivimos una vida tan rápida, no podemos digerir en nuestras vidas. Pero reconozcámonos delante del Señor, nuestra vida estaba lejos, aleluya, destituida, apartada, hermano amado, aleluya, de la gloria del Señor. Estábamos peor que el hijo pródigo, extraviado, perdido en delitos y en pecado. Pero su amor fue más grande que nuestra desobediencia. Su amor fue más grande que nuestra rebelión. Su amor fue más grande que nuestras transgresiones. Su amor fue más grande que nuestra rebeldía. Y acudió su amor sobre nuestras vidas, hermano amado. Por eso, si hay algo que yo le pueda aconsejar para que usted lo haga y lo practique con suma urgencia, que pueda ser obediente a la voz del Señor. Que podamos de una vez por todas abandonar el mundo y comenzar a caminar por fe en Jesús de Nazaret, hermano amado. Que aprendamos a dar pasos de fe. Que aprendamos a caminar, hermano amado, aleluya, creyendo que Dios lo va a hacer. Que dejemos de pegarnos cabezazos contra la muralla. Que dejemos de ser rebeldes, aleluya, y caminar a la pinta nuestra. Si a la pinta nuestra hace rato que ya no vemos resultados.